Lección 133. No le daré valor a lo que no lo tiene. 1. En el proceso de enseñanza a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. 2. No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. 3. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar a aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero sí puedes elegir. De hecho, tienes que hacerlo. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. 4. Hemos subrayado ya que solo hay 2 alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. 5. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo, o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que lo es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. 6. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. 7. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. 8.
El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere. Ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita del halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él. 9. Mas su camuflaje no es más que un fino velo, que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. 10. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues, de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? 11. Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque, si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si tienes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos, y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. 12. Todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor. O bien son dignas de que se las procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. 13. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada, a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado, dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Nuestras 2 sesiones de práctica largas, de 15 minutos cada una, deben comenzar con lo siguiente. No le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. 14. Recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada.
Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios, o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento: no le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. No le daré valor a lo que no lo tiene. Lección 133. No le daré valor a lo que no lo tiene. 1. En el proceso de enseñanzas, a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. Pues así es, hoy nos vamos a centrar en las cuestiones prácticas, en lo de andar por casa, en la cotidianidad, ¿no? Ya no vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que nos aguardan a nosotros aquí y ahora. 2. No pides demasiado de la vida. Al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Tú fíjate, si se entiende esto correctamente, Jesús nos está diciendo que en este mundo no vamos a poder hallar la satisfacción en nada. Por lo tanto, es imposible que nos sacrifiquemos nunca, porque aquello donde creíamos que estaba nuestra felicidad era ilusorio y lo único que hacía era darnos sufrimiento y dolor, ¿no? Entonces, es una manera irónica que tiene de plantearnos la situación. O sea, es que pides muy poco porque has creído que podías ganar cosas en este mundo, pero es que es imposible que pierdas. El sacrificio no existe. Nunca vas a ser escaso, nunca vas a ser carente, es imposible. Solo si te crees que es aquí, con las cosas de este mundo, con lo que vas a ser feliz, es cuando estás abocado a perder, a sufrir, a pasar penurias, escaseces, pérdidas, carencias. No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, ya nos ha dicho Jesús, ¿qué es lo que haces que no sea para el bienestar del cuerpo? ¿Cuáles son tus objetivos cuando te levantas por la mañana? ¿Buscas el placer a través del cuerpo? Si buscas placer, tendrás dolor. No puedes tener placer sin dolor ni dolor sin placer. Son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, en cuanto yo me fije en qué es lo que tengo que hacer para satisfacer al cuerpo, estoy perdida. Porque el cuerpo no hace nada por su cuenta, pero yo me puedo convertir en un esclavo del cuerpo, una mente puesta al servicio del cuerpo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos al revés? El cuerpo funciona solo, porque le hemos dicho a Jesús, gestiona tú a mi cuerpo, ¿no? Y ahora es simplemente nuestro vehículo, nuestro medio de comunicación. Entonces, si no me ocupo de cuestiones corporales, de tener que estar pensando en qué compro, en qué dejo de comprar, de nada que sea valioso para este mundo,
Porque ¿cuáles son los valores de este mundo? Tener una buena casa, un buen coche, una buena familia, un buen trabajo, cosas materiales, figuritas en el sueño, porque atesoramos cosas, relaciones, roles, estatus, ¿no? Esos son los valores de este mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Que nada de esto importa, ni siquiera existe. Nuestra valía la estableció Dios en el momento de nuestra creación y eso es inalterable y es máximo. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. ¿Qué tengo? ¿A qué le estoy dando valor? ¿Cuáles son mis posesiones? Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. No son quimeras de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los dones de Dios, de algo que ya es tuyo y que se te ha dado en el momento en que hemos sido creados, ¿no? En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Deja de buscar ahí fuera. No vamos a encontrar nada ahí fuera. 3. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan esos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar a aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero sí puedes elegir, de hecho, tienes que hacerlo. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. ¡Qué bien!, ¿no? ¡Qué bien que ya vaya a ser consciente de entre qué estoy eligiendo verdaderamente, ¿no? Y a qué otorgarle valor. Porque Jesús nos va a hablar de las reglas que nos hacen evidente cómo elegir correctamente. Si vale la pena desear algo o nada en absoluto. Porque, ¿qué pasa cuando yo elijo una ilusión? Que le digo que no al reino de los cielos. Le digo que no a la felicidad. Elegir una ilusión es sufrir, aunque parezca muy rutilante y muy atrayente. Cuando Jesús nos ha hablado en el texto de los 2 cuadros, nos ha dicho que cuando el cuadro es verdadero no necesita un marco lleno de gemas vistosas y que parezca que brillan y que llaman mucho la atención. La forma no es lo importante cuando el contenido es verdadero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me quedo con el marco por lo aparentemente atractivo que es? Que me llevo un cuadro que no significa nada. Y de eso se trata ahora, de saber distinguir. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero sí puedes elegir, de hecho tienes que hacerlo. Para eso tenemos el libre albedrío, ya que habíamos elegido ilusiones. Ahora podemos elegir la vida eterna, la verdad. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges y que se nos van a contar ahorita mismo. 4. Hemos subrayado ya que solo hay 2 alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. Claro, tú fíjate qué importante, ¿no?
el ego te quiere hacer ver que hay muchísimas alternativas entre las que elegir continuamente, ¿no? Para que estemos aquí bien entreteniditos, ¿no? Con este rango casi parece infinito de posibilidades, ¿no? Solo hay que ir al supermercado y ver todos esos stands llenos de productos, ¿no? Que cada vez además lo complicamos más, porque como cada vez nos ponemos más limitaciones, ahora con gluten, luego sin gluten, ¿no? Cero light. Sí, tremendo, ¿no? Pues bien, no tendría mucho sentido que la salvación fuese tan complicada como hemos hecho nosotros este mundo, ¿no? Solamente vamos a tener que elegir entre dos maestros, o el ego o el Espíritu Santo. No hay más. O sea que la gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No tenemos que preocuparnos por nada más, porque la decisión final no se puede demorar hasta que hubiésemos considerado todas las alternativas en el tiempo y luego decidir finalmente si lo que quiero es a Dios o este mundo, ¿no? No tengo que probar aquí todas las ilusiones para ya darme cuenta, ¿no? De que de verdad que van a fracasar. No hace falta. Se me va a poner mucho más sencillo. Este es el camino que nos ha trazado Dios. Y Dios no entiende de complicaciones. 5. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. Pues de eso se trata. Y es una ley benévola, ¿verdad? Sí. Si yo elijo en favor de Dios, lo que tengo como consecuencia es el amor incondicional, el amor infinito, la dicha, la paz. Por lo tanto, lo que elija no puede aportarme solamente una parte de la dicha, de la felicidad, sino que es todo, es la totalidad. Cada elección que llevamos a cabo o bien nos aporta ese todo o bien no me aporta nada. Pero la buena noticia igualmente es que cuando me equivoco puedo volver a elegir. Espíritu Santo, que creo que aquí he elegido una ilusión porque además no me estoy sintiendo bien, ¿verdad? Ya va a ser esa nuestra clave. El miedo ahora nos sirve precisamente como señal de alarma. ¡Uy! Si no me estoy sintiendo bien, si se me ha movido el más mínimo pelo de la cabeza, con el más leve fruncimiento de ceño, no, porque no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Ahí ya me sirve para darme cuenta de que debo haber elegido incorrectamente porque algo va mal. Por lo tanto, ahora vamos a aprender los criterios gracias a los cuales vamos a aprender a distinguir entre lo que lo es todo, o sea, Dios, el amor incondicional, y lo que no es nada, o sea, el mundo que nosotros mismos habíamos fabricado. 6. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carecerá de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. Pues fíjate, con esta clave realmente ya no nos haría falta ninguna más. Porque si se trata de elegir algo que ha de durar para siempre y lo que percibimos con los sentidos no durará para siempre,
Está claro que las cosas de este mundo no nos van a hacer felices de ninguna manera. Así es, muy claro. Es cierto. Si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. ¿Qué hay aquí que vaya a durar para siempre? Absolutamente nada. Ninguna figurita del sueño, ni desde las aparentemente más sólidas o que lleven más tiempo aquí, ¿no? Ni las rocas, ni los mares, ni los animales, ni las plantas, ni los hombres, ¿no? Nada de nada va a durar para siempre. Un valor temporal no tiene valor alguno. Cada vez que buscamos nuestra satisfacción en las cosas físicas de este mundo, nos estamos volviendo locos. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Si elijo el ser que soy, ya lo he ganado todo, porque además ya lo tengo. Lo que se marchita y perece jamás existió. Este cuerpo es una ilusión, una alucinación mental y no existe. Y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Elegir hacerlo todo en beneficio del cuerpo no tiene sentido. Si lo hemos hecho así, nos hemos dejado engañar por algo que no es nada. Pero, ¿por qué parece tan atrayente? Porque se ha manifestado en una forma que parece que nos gusta. Es que creo que con esto voy a poder ser feliz, ¿no? Con este hombre tan guapo a mi lado. O con esta mujer tan despampanante. O con esta mascota tan linda, tan bella, ¿no? Pues no va a durar para siempre. Nuestra felicidad no está ahí. No quiere decir que no podemos ser felices con todo lo que nos rodea, pero ahora siendo conscientes de que la felicidad viene de dentro y no que la encuentro fuera. 7. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. Pues así es, ya nos explica Jesús en las leyes del caos, ¿no? Que creemos que poseemos aquello de lo que nos apropiamos y que nos apropiamos de algo a costa de la pérdida de alguien, ¿no? Porque como vivimos en un mundo de escasez, no hay abundancia, no hay para todos. Ganar, perder. Y si yo me quedo con algo es porque tú te quedas sin ello, ¿verdad? Pues fíjate, esto no tiene por qué seguir siendo así. Estas son las leyes del ego, pero nosotros podemos querer trascenderlas y ahí lo tendremos todo. Porque solo se nos pide que no queramos quedarnos con un poquito, que no defendamos la pequeñez frente a la grandeza, que no defendamos lo que no somos, porque no somos este ego, este cuerpo, estas migajas con las que nos conformamos, las relaciones especiales. Podemos tener el mundo tal como lo ve Cristo, porque aquí hay un mundo igualmente a nuestra disposición. Pero este es el mundo feliz, el mundo verdadero, el mundo que no se percibe con los sentidos. Y ese mundo adoptará las formas que necesitemos también. Pero ya no serán formas en las que nos basemos para poner ahí nuestra felicidad, sino que llegarán de la mejor manera posible, ¿verdad? Y no nos entretendrán encima. Por eso, fíjate, Jesús en la lección 242 nos dirá: no pedimos nada que creamos desear, porque no sabemos qué es lo que más nos conviene. Ahora simplemente tenemos que dejar que se nos dé. Por lo tanto, ya no tiene que partir de mí el que yo quiera esto o desee lo otro. No me puedo apropiar de nada porque no hay nada de lo que apropiarse. Simplemente está todo a nuestra disposición y si yo se lo permito, el Espíritu Santo me lo dirá muy concretamente. Las pérdidas solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. 8.
El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como lo percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él. Fíjate que nos está diciendo que este criterio es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué creemos ganar con ello? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? Ser el sustituto del amor de Dios. Hemos querido fabricar un mundo que fuera lo que reemplazara la creación originaria. Aquí hay que ser muy honesto y darnos cuenta de que eso es lo que hemos querido hacer. En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere. El ego quiere sustituir a Dios. Es una falsa identidad que sustituye la que Dios nos ha dado de ser su hijo. Ahora queremos ser causa, no queremos ser el efecto de Dios. Queremos ser nuestros propios creadores. Pero yo he fabricado un sistema de pensamiento y tengo que ocultarme a mí misma que todo esto lo he fabricado yo. Porque si no, ¿qué sentido tendría que yo fuera en busca de algo si ya lo tengo todo? Si yo reconociera que yo soy el hacedor, ¿no? Que soy el fabricante del sueño, pues diría, bueno, pues qué tontería, ¿qué hago fabricando guerras, penurias, calamidades, ¿no? Por lo tanto, no puedo reconocer que lo que quiero es fabricar una realidad alternativa a la que Dios me ha dado. Y tengo que seguir engañándome y sufriendo por ello, ahora como si fuera una esclava de lo que he hecho. El ego ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él. El ego no existe. No es ni inocente ni culpable, porque ya no existe la culpabilidad. Ahora simplemente el ego es ilusorio y simplemente se puede abandonar. Pero primero hay que reconocer que no nos interesa, que no lo necesitamos, que ya no tenemos ningún propósito aparte de seguir amando como Dios ama. 9. Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Bueno, qué buena noticia que su camuflaje no sea más que un fino velo, que no sirva de nada, que no pueda engañar verdaderamente al Hijo de Dios, que solo pueda engañar a quien se quiere dejar engañar y se deleita con ello, porque en el fondo sentimos placer con el dolor. Si no, nos atraería la culpabilidad como nos atrae. Todavía prefiero sufrir que ser feliz. Prefiero tener razones para seguir condenándolo y juzgándolo todo y seguir encontrando culpa por todas partes, que simplemente reconocer que me he equivocado, que no puedo crear sin Dios y elegir de nuevo.
Los objetivos del ego son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. Y eso es lo que nos está ayudando a hacer Jesús tan profusamente. Porque, oye, nos ha dado 31 capítulos para que nos demos cuenta de cuáles son los objetivos del ego, de cuál es el propósito de este mundo, que no es más que querer sustituir a la creación. Por lo tanto, solo tenemos que reconocerlo. Si no queremos ser engañados, no vamos a poder mantener esta parodia de creación, porque se cae por su propio peso en cuanto estemos dispuestos a verlo un poquito, aunque sea fugazmente, pero desde la verdad. En cuanto estemos dispuestos a llevar las ilusiones ante la luz, van a ser deshechas. Pero los que se quieren engañar, ¿qué es lo que hacen? Se engañan doblemente. Pues el que se ha dejado engañar no solo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Una locura, ¿no? Claro, totalmente. 10. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no cometen errores de acuerdo con los dictados de su guía. Esta guía les enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues, de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Pues ahora se trata de no dejarnos engañar por lo que, una vez que le hemos dicho al ego que lo haga, el ego trata de hacer. Porque el ego trata de mantener ese halo ilusorio claramente dentro de su campo visual, pero es imposible que no percibamos el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula, porque por mucho que el ego trate bajo nuestras órdenes de hacernos pensar que esto que está ocurriendo, que estamos percibiendo con nuestros sentidos es real, por mucho que lo intente, siempre vamos a ser, aunque sean mínimamente conscientes de que no perdurará. Y si no, solo démosle tiempo al tiempo para ir viendo cómo se desmorona todo. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados, porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Ahora se trata de ver culpa en todas partes. Entonces, después de haber intentado echar la culpa fuera, ahora ya nos dice a nosotros mismos, fíjate lo culpable que eres, fíjate que todo lo que construyes se deshace porque no eres capaz de crear nada eternamente y ahora me machaco por ello. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía, sino que comete pecados. Porque nuestro guía que nos dice, no puedes ser culpable de nada porque este mundo no es cierto, esto no está pasando. Entonces, según a quien yo elija para que me interprete lo que ocurre, me dirá que soy una pecadora o simplemente se me dirá, te has equivocado, elige de nuevo, que no hay por qué seguir sufriendo, no mereces castigo, mereces perdón. Y el Espíritu Santo, que es el encargado de vernos correctamente, ya ha llevado a cabo su trabajo, por lo tanto ya hemos sido perdonados, porque ¿qué es el perdón sino ver correctamente?
y el Espíritu Santo, en el mismo instante en que creímos que nos separábamos de Dios, hizo su trabajo, que fue vernos no separados, vernos perfectamente unidos. 11. Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos, y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Más claro, agua. Si elijo al Maestro de Dios, ¿cómo me voy a sentir? En paz, feliz, dichosa, gozosa. Se acaban las dudas. Comienza la certeza. ¡Wow! Por lo tanto, en cuanto sienta el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que he elegido, es que he elegido al maestro erróneo. Simplemente, no hay más. Si vuelvo a dudar, si de repente creía que ya había tomado una elección y me siento con zozobra, con inquietudes de que realmente no sé si esto es lo mejor que tengo que hacer, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Que me estoy dejando interpretar la situación por el ego. No hay más. Pero como esto puede hallarse oculto bajo muchas capas de oscuridad, tenemos que pararnos a querer mirarlo verdaderamente. Por eso este gesto es vital para nosotros. Tendré que volver a aquietar mi mente y reconocer que me debo de haber confundido completamente porque no me estoy sintiendo bien. Siempre es el mismo gesto. Para poder darme cuenta de que solo hay dos alternativas. Una es la del ego y la otra es la de Dios. Con la del ego sentiré culpa y por consiguiente miedo. Con la de Dios sentiré paz y consiguientemente amor. 12. Todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor. O bien son dignas de que se les procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merece que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Pues aquí estamos resumiendo un poco lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Que a la hora de tomar decisiones, ¿cuál es mi propósito? ¿En qué enfoco yo ahora todo lo que hago en mi vida, ¿no? Nos está resumiendo aquí en este párrafo en qué consiste, ¿no? Hemos dicho que todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen valor alguno, porque no hay término medio, ¿no? O bien son eternas, o bien si no van a durar para siempre, lo que estamos eligiendo carece de valor. Y además ya sabemos que si no van a durar para siempre, más tarde o más temprano, fracasaremos en el objetivo de satisfacernos mediante ellas, ¿no? Porque más tarde o más temprano dejarán de estar ahí. O bien son dignas de que se las procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. Esto ya lo hemos comentado muchas veces. La complejidad viene del ego. Ahí donde parece haber un montón de alternativas, donde no sabría qué hacer, es que estoy pidiendo consejo
al intérprete erróneo, ¿no? El que duda es el ego. Claro, cuando yo le pregunto al ego, me va a decir, no, esto, pero lo otro también te gustaría. Ay, no, pero no puedes, no tienes, no vas a poder conseguirlo. Pero te gustaría, sí, te gustaría. Pero va a ser muy difícil. Sí, dificilísimo, costosísimo, ¿verdad? Porque como nos decía el segundo criterio, siempre creemos que tenemos que quitarle algo a alguien para poder obtener y retenerlo para nosotros. Porque el ego nos decía, ¿no?, que era el segundo criterio, que yo poseo aquello de lo que me apropio, y es a través de la pérdida del otro. Y Jesús, que nos da el sistema de pensamiento alternativo, nos ha dicho que para yo poder tener, tengo que darlo todo a todos. Si elijo quitarle algo a alguien, lo estoy perdiendo todo. Totalmente al revés de lo que dice el ego, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo quiero ver verdaderamente cuál es el mecanismo de la toma de decisiones, ¿qué gano? Gano mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Qué maravilla, ¿eh? Gano el cielo, gano la verdad. Con lo complicado que se nos había vuelto tomar decisiones, ahora mismo tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en el cotidiano a todas y cada una de las decisiones, tomarlas por nosotros y guiarnos directamente al plan de Dios para la salvación. Así que mira, todo lo que sea en esta ayuda para salvarnos de ese compromiso que tenemos hecho con el ego de escoger entre sus millones de opciones y niveles, etcétera, se ha disuelto, se ha deshecho. Así es. 13. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado, dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Nuestras 2 sesiones de práctica largas, de 15 minutos cada una, deben comenzar con lo siguiente: no le daré valor a lo que no lo tiene, y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Bien. Qué bonito, ¿verdad? Esta frase es preciosa. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas. Vacías de ilusiones, vacías de baratijas. Si no vamos a poder llevarnos nada más allá, como creían los egipcios, ¿no? Que atesoraban todo, ¿no?, lo que se suponía que era de valor, y lo ponían en la tumba para que pudiéramos Creían que utilizarlo se iba con ellos. después de que despertáramos en el más allá, ¿no? Pero ahora ya sabemos que ni siquiera aquí nos hacen felices esas baratijas, ¿no? Sí. Esos trocitos de cristal, esas tiras de papel moneda. Ahora simplemente van a ser un medio, ya no son un fin, porque no quiere decir que no vayamos a tener todo el dinero necesario, sino que no va a ser el objetivo. Ni lo vamos a atesorar. No, simplemente se nos va a dar en la medida que sea útil y no nos retrase en el plan de Dios para nuestra salvación. Qué maravilla, ¿verdad? Y nos llevamos nuestro tesoro, ¿no?, que es la mente abierta para recibir todos los regalos de Dios. Nuestro tesoro ya se nos dio, ¿verdad? Ahora Sí, es solo reconocerlo. Los dones de Dios son la dicha, la paz, la inocencia, el amor que somos. Eternos. Y eso no lo cambia nada ni nadie. Por lo tanto, cuando llegamos con las manos vacías, podemos encontrar todo esto y reivindicarlo como propio. Y de esto se trata hoy, de intentar alcanzar este estado, dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. El autoengaño. Este es un camino de reconocer que si he sufrido en mi vida ha sido porque me he engañado a mí mismo con que era posible sufrir. Qué buena noticia que ni siquiera lo he hecho. Yo lo elegí.
Porque siempre que he querido sufrir, mi mente ha estado en blanco. Lo que no es de Dios no existe siquiera. Por lo tanto, no puede estar ocurriendo. Puede suceder. Al no tener causa, no es real. Qué bien, ¿verdad? Perfecto. 14. Recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento. No le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. De esto se trata. Vamos a recibir lo que nos espera. A todo aquel que venga con las manos vacías de ilusiones, sin lastres, sin nada que nos retrase. Porque claro que Dios nos quiere acoger. Siempre nos quiso acoger. Él nunca tuvo intención de que nos fuéramos a ningún sitio. Fuimos nosotros los que dijimos, oye, ahí te quedas, jefe, que voy a probar a ver qué es esto de hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y ahora es cuando estamos decidiendo que volvemos a casa. Si notamos que empezamos a sobrecargarnos con fardos innecesarios o si creemos que tenemos ante nosotros decisiones difíciles, ya tenemos la clave para vaciar nuestra mente de estas ideas absurdas. No le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor ya me pertenece. ¡Yujú! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Se nos ha dado todo, lo tenemos todo. ¿Alguien quiere agradecer profusamente ahora todo lo que se nos ha dado? Gracias. Y 1.000.000 de gracias. Pues muchísimas gracias, preciosa Isabela. Gracias. Muchísimas gracias, preciosa Loli. Gracias. Muchísimas gracias, preciosa Laura. Muchas gracias a ti, mi amor, y a todos. Muchísimas gracias, precioso Vicente. Gracias a todos. Muchísimas gracias, preciosa Noa. Muchas gracias a todos. Y gracias al Espíritu Santo siempre por llevarnos de la mano.